¿Se levantará Elías nuevamente en este tiempo final? La Biblia habla de tres Elías. Realmente hay tres Elías según la Biblia. Y si hay tres, ¿quiénes son? Este va a ser un estudio maravilloso de principio hasta el fin. Vamos a ver quiénes son los tres Elías, vamos a ver las características. Es un tema muy candente, muy picante, pero un tema fabuloso. Así que vamos a analizar primero lo que nos dice la Biblia acerca del primer Elías. ¿Quién fue el primer Elías? Y te vas a sorprender de quién es el tercer Elías. Nos dice allí la Biblia, vamos a leer primero, allí primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. El texto habla de que la experiencia de Israel es un ejemplo de lo que nos va a pasar a nosotros en este tiempo final. ¿Y por qué necesitamos entender esto de que la historia se va a repetir o se está repitiendo? La experiencia que vivió el pueblo de Israel la estamos viviendo nosotros de una manera espiritual. Así como Elías vivió una experiencia, así como Dios llamó a Elías el Tisbita para cumplir con una misión, con un ministerio, para amonestar al pueblo de Dios de su época, así también nosotros necesitamos cumplir con una misión. Por eso lo primero que necesitamos entender es que hay historias que se repiten. Y nos vamos a dar cuenta de que la misión de los tres Elías es la misma. Dios llamó a tres Elías en diferentes épocas y la tarea que le pidió a los tres Elías es la misma. Y tú te estarás preguntando, ¿será que nosotros somos el tercer Elías? Por eso quédate hasta el final y te vas a dar cuenta de que nosotros tenemos el mismo llamado de Elías el Tisbita. Cada Elías tiene tres características. Vamos a analizar tres características que tenía el primer Elías. Vamos a analizar tres características que tenía el segundo Elías. Y también el tercer Elías tiene esas mismas tres características. Listo, entonces, tres Elías con tres características. Bien, analicemos al primer Elías, Elías el Tisbita. Allí en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En la época de Elías el Tisbita, el pueblo estaba en una condición donde tenían una mente dividida, porque ellos servían a Dios, decían servir a Dios, pero también adoraban a los Baales. Y no hay nada que Dios deteste más que un pueblo o una persona con una mente dividida, sirviendo a dos señores, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Dios detesta la tibieza. Por eso en Apocalipsis 3 Dios dice que a los tibios los quiere vomitar de su boca, porque con Dios no hay término medio. O somos o no somos. Y el pueblo de Israel estaba en una dicotomía, que les agradaba servir a Dios, pero también les agradaba servir a Baal. Y a mí me impresiona la osadía, la valentía, el liderazgo de Elías el Tisbita, porque él dijo: no, a este pueblo hay que llamarlo a que tome una decisión. Y entonces Elías con valentía les dice: bueno, si Jehová es Dios, pues vayan en pos de Dios.
pero si ustedes creen que Baal es Dios, sigan a Baal. Y dice que el pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó callado porque sabía que Elías tenía razón. Así que la misión del primer Elías fue llamar al pueblo a tomar una decisión por Dios, a decidirse por Dios. Así que esta es una característica muy interesante del primer Elías, pero Elías hizo algo más. Elías hizo algo más. Allí en Primera de Reyes 18:30, mira lo que hizo Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Resulta que Elías desafió a los profetas de Baal, desafió a la reina Jezabel, y entonces le dijo a los profetas de Baal: bueno, vamos al monte Carmelo y vamos a clamar y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Qué tremendo lo que hizo Elías. Pero algo interesante que dice el texto es que Elías llamó al pueblo y arregló el altar. Arregló el altar de Jehová que estaba destruido. El altar era donde ellos adoraban a Dios, donde ellos ofrecían sacrificios a Dios. Pero ¿sabe qué era lo triste? El altar estaba abandonado, el altar estaba destruido. Pero ellos estaban adorando a Baal. Ellos habían edificado altares para Baal, pero el altar de Dios estaba arruinado. Así que lo segundo que hizo Elías fue arreglar el altar, fue reconstruir el altar. Entonces, en primer lugar, Elías llamó al pueblo a tomar una decisión por Dios. Lo segundo que hizo Elías fue arreglar el altar. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cómo está el altar de Jehová en tu casa? ¿Cómo está el altar de Jehová en tu vida? ¿Cómo está tu decisión por Dios? ¿Estás sirviendo a dos señores? ¿Estás sirviendo a Dios y al mundo? ¿Estás sirviendo a Dios y a los Baales modernos como el pueblo de la época? ¿O estás sirviendo solo a Dios? Yo hoy te quiero hacer el mismo llamado que hizo Elías. En primer lugar, tomemos una decisión por Dios. Decidámonos. Y en segundo lugar, arreglemos el altar. El altar de Jehová es el culto que debemos rendirle todos los días. Saben, en cada hogar debe haber un altar a Jehová. Debe haber un cuarto especialmente para Dios. Un lugar de oración, un cuarto de guerra, un lugar donde peleamos las batallas con Dios, donde leamos la palabra de Dios. Debe haber en cada hogar un altar a Jehová. Yo te quiero desafiar en esta hora y te quiero retar. Si no tienes un altar a Jehová en tu hogar, si no tienes un lugar donde te encuentras con Dios, yo te quiero motivar para que le apartes un lugar a Dios en tu hogar, donde tengas allí la Biblia abierta, donde tengas un cojín allí, donde te arrodilles y te encuentres con Dios cada mañana y cada tarde. Sí, tenemos que levantar nuevamente el altar de Jehová. Elías, la misión de Elías en primer lugar fue levantar el altar a Jehová. Pero ¿qué más hizo Elías? Primera Reyes 18:37 dice: respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando Elías ya
construyó el altar allí y dice que lo llenaron de agua. Entonces, cuando Elías comenzó a clamar a Dios, le dijo: Señor, respóndeme, porque ya los profetas de Baal habían clamado, se habían tasajeado con cuchillo en la piel. Y sin embargo Baal no respondió, porque Baal no existía, porque era un falso Dios. Y entonces Elías le dice a Dios: respóndeme, vamos a demostrarles a este pueblo que el único y verdadero Dios creador que existe eres tú, oh Dios de los cielos. Y Dios se manifestó, y Dios consumió el agua, el sacrificio. Dios se manifestó en esta ocasión en el monte Carmelo. Así que Elías y Dios allí le demostraron al pueblo que solo había un Dios. Hoy en día hay muchas personas que no creen en Dios, que no conocen a Dios, y por eso a través de estos mensajes queremos que se vuelvan a Dios, porque dice que Elías hizo que el corazón de ellos se volvieran a Dios. Les hizo un llamado al pueblo y demostró quién era Dios. Hoy yo también te quiero hacer un llamado para que te vuelvas a Dios. Si te has apartado de Dios, regresa a Dios. Y si no conoces a Dios, te presento al único Dios verdadero que salva, que redime y que restaura. Así que la primera obra de Elías fue llamar al pueblo de Israel a un reavivamiento y a una reforma. Él trajo reavivamiento y reforma. Los llamó a tomar decisiones por Dios. Edificó nuevamente, restauró el altar y los llamó a un verdadero arrepentimiento. Pero vamos a seguir avanzando. Elías, después de la victoria que Dios le dio allí en el monte Carmelo, luego se fue y deseaba morirse. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo después de la victoria que Dios le dio, entonces luego la reina Jezabel lo amenazó y le dijo que lo iba a matar? Y entonces Elías sale huyendo. Elías por un momento le dijo a Dios: yo me quiero morir. Saben, a veces después de que nosotros tenemos una gran victoria, a veces también vienen los desánimos, los problemas emocionales. También los líderes, también el pueblo de Dios se desanima. Pero ¿sabe qué quiero resaltar en estos momentos? Que Elías tuvo resiliencia. Que Elías, luego Dios lo restauró y se levantó nuevamente. Pero la característica que yo quiero resaltar en Elías es la alimentación. Elías tenía una alimentación diferente. Él se diferenciaba por la forma de comer, por el mensaje de salud. Vamos a leer lo que dice acá. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué interesante cómo el ángel le trae el alimento a Elías, pero no fue cualquier alimento, no fue carne. Mira cómo la dieta de Elías fue progresando. Como primero los cuervos le traen carne, pero luego ahora el ángel
le cambia la dieta a Elías y ahora dice, no, ahora tú no vas a comer más carne, ahora te vas a alimentar con torta y ahora a punta de agua. Ahora, era tan interesante y era tan nutritivo este alimento que dice que Elías caminó 40 días. Oh, yo quiero que Dios me dé un alimento que me aguante para caminar 40 días. ¿Cómo lo fortaleció? Oiga, cómo Dios se interesa también por nuestro régimen, por nuestra alimentación, por nuestra salud. Porque cuando tenemos salud física, también tenemos salud mental para tener un buen discernimiento de la palabra. Así que la segunda característica por la cual se conocía a Elías era por su régimen, era por su alimentación. Pero vamos a ver otra característica de Elías. Resulta que el rey Ocosías, ya estamos en tiempo del rey Ocosías, el hijo de Acab, cuando él toma el reinado, y él pues obviamente recibió el mal ejemplo de sus padres, especialmente de su madre, y él se rebeló también contra Dios. Y resulta que él cayó de las celosidas, o sea, cayó de una ventana de su casa. Y entonces el rey prácticamente estaba allí postrado en cama. Él quería sanarse y pues obviamente se esperaba de que el rey clamara a Dios por un milagro. Si era el rey de Israel, se esperaba que él clamara a Dios y muy seguramente Dios lo había restaurado si él fuera fiel a Dios. Pero dice que él mandó a consultar fue al dios de Cron. Y entonces mandó consultar a Baal Zebud, dios de Cron. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que cuando él envía a sus siervos para Ecrón a consultar a ese dios pagano, entonces encuentran a Elías por el camino. Y vamos a notar aquí una característica de Elías. ¿Qué pasó en esa conversación que tuvieron los siervos con Elías? Luego ellos se regresan a hablar con el rey y le dan las características de Elías. Dice lo siguiente: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú enviaste consultar a Baal Zebud, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. Oh, qué tremendo. Los mensajeros van y entonces le dan la razón, le dicen, nos encontramos con un varón y él nos dijo estas y estas palabras, que acaso no había Dios en Israel para que tú mandaras a consultar a Baal Zebud, Dios de Cron. Y entonces el detalle que yo quiero resaltar acá es que el rey les pregunta cómo era aquel varón, cuál era el aspecto de este varón. Noten, los siervos no le han dicho todavía el nombre. O sea, los siervos todavía no han dicho que es Elías. Ellos simplemente le están dando el mensaje que dio el varón de Dios. Y cuando el rey Ocosías les pregunta por la apariencia y ellos comienzan a decirle que estaba vestido de pelo, que ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, el rey de una los interrumpe y dice, ya, no me den más especificaciones,
no me den más características, porque ya sé quién es. Es Elías el Tisbita. ¿Por qué el rey conoció que era Elías? Por la indumentaria, por la apariencia, por la forma de vestir. Elías se vestía de una manera diferente. Qué interesante. Cómo Elías marcaba la diferencia. Entonces, el primer Elías tenía tres características. Número uno, el mensaje. Él hizo un llamado al pueblo a un reavivamiento y a una reforma. Esa era la primera característica. La segunda característica del primer Elías era que se diferenciaba por la forma de alimentarse. Y lo tercero, la forma de vestirse. Yo no sé si usted al final va a resistir este mensaje, porque lo que hay al final con el tercer Elías es una bomba, es candela pura, pero es un mensaje de parte de Dios y necesitamos escucharlo. Y ahora yo necesito que avancemos al segundo Elías. Y tú te estarás preguntando, ¿y quién será el segundo Elías? Pues vamos a analizarlo a continuación. Las características del segundo Elías las encontramos allí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí Dios le responde a esta linda pareja, a Zacarías y Elizabeth. Ellos estaban clamando por un hijo, porque ella era estéril, ya eran ancianos. Sin embargo, se les da la promesa, pero lo que yo quiero resaltar es las especificaciones que se le dan a estos padres. Se dijo primero que muchos se iban a alegrar en su nacimiento. Se dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Este segundo Elías iba a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ya yo creo que ustedes saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista representa al segundo Elías. A él se le dio la misma misión que al primer Elías. Él debía también llamar al pueblo de Israel, al pueblo judío, a un reavivamiento y a una reforma, al arrepentimiento. Juan el Bautista debía preparar al pueblo para la primera venida de Jesús. Pero lo que yo quiero resaltar en este pasaje es que se le dijo que no beberá vino ni sidra y que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Se le dio un mandato a la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, cómo debía ser su alimentación, cómo debía cuidarse, porque este iba a ser un niño especial, este iba a ser un mensajero, un hombre muy especial. Así que podemos ver que el régimen, la temperancia de Juan el Bautista debía ser diferente aún desde su nacimiento, para que pudiera ser lleno del Espíritu Santo. Ahora comenzamos a ver la conexión entre el primer Elías y el segundo Elías, entre Elías y Juan el Bautista, pero vamos a seguir analizando porque aquí hay más. Dice aquí: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu
y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia. No sé si ya están notando la similitud entre la misión de Juan el Bautista y la misión de Elías, porque dice que él iba a hacer que muchos se convirtieran al Señor, porque aún el pueblo judío estaba lejos de Dios, no estaban preparados para la primera venida de Jesús. Y dice que él iba a ir delante con el espíritu y el poder de Elías. Note que él tenía la misma misión de Elías y tenía el mismo poder que tenía Elías. Y así como Elías llamó al pueblo al arrepentimiento, Juan el Bautista también hizo un llamado contundente. Dice que hacer volver el corazón de ellos a Dios y que los rebeldes se volvieran a la prudencia. ¿Acaso no fue la misma orden que Dios le dio al primer Elías? ¿No fue hacer un llamado al pueblo? ¿No fue organizar, restaurar el altar que estaba abandonado? ¿No es la misma misión que le dio al segundo Elías bajo la dirección del Espíritu Santo? Así que el mensaje para el segundo Elías también fue llamar al pueblo a un reavivamiento y a una reforma de la verdadera piedad. Pero vamos a seguir avanzando. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quienes habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, atención acá, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Oh, qué tremendo! Ya aquí nos damos cuenta de la misión de Juan, de cómo él predicaba allí en el desierto de Judea, de cómo él fue el precursor de Cristo, de cómo él preparó el camino para la venida de Cristo. Pero aquí aparecen dos características más. La vestimenta de Juan el Bautista era la misma vestimenta de Elías el Tisbita. Note cómo, o sea, no es coincidencia que la misión sea la misma, la vestimenta era la misma, pero para que tú te aterres, para que te sorprendas, la alimentación también era diferente. Porque dice que Juan tenía un cinto de cuero. ¿Acaso no era lo que decía de Elías allá en Segunda de Reyes 1? Dice que su comida eran langostas y miel silvestre. No quiere decir que Juan el Bautista se comía esos animales, las langostas, no. Las langostas de las cuales habla en este pasaje son las algarrobas o el algarrobo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, para tener en cuenta que no eran animales, sino era el algarrobo. ¿Listo? Para que nosotros podemos investigar lo nutritivo y alimenticio que es el algarrobo. ¿Listo? Ok, así que vemos las mismas tres características en el segundo Elías: mensaje, vestimenta y alimentación.
Vamos a leer acá para ilustrar un poco acerca de Juan. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron a él. Qué interesante cómo dice que en su indumentaria se asemejaba a Elías y también en su forma de predicar. Era convincente, era contundente, sin titubeos. Él llamaba al pueblo al arrepentimiento. Pero hay algo más. Era un representante de quienes viven en estos últimos días. Note cómo ya comienza a hacer la conexión con el tercer Elías. A quienes Dios ha confiado verdades sagradas para que las presente ante el pueblo, a fin de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Juan fue un reformador. El ángel Gabriel, directamente desde el cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud a los padres de Juan. Les dijo que no debía beber vino ni licores y que debía ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Oh, qué tremendo. Me llama la atención una frase acá. Dice que Dios le dio, o el ángel Gabriel le dio, a los padres de Juan les dio el mensaje de la reforma pro salud. ¿Acaso no es el mismo mensaje que recibimos nosotros? ¿Acaso el tercer Elías también no recibió el mensaje de la reforma pro salud? Noten que la conexión es exacta. Y del segundo Elías enfatiza mucho en que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Nosotros, si queremos hacer parte del tercer Elías, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a entrar a analizar quién es el segundo Elías. ¿Será un solo hombre? ¿Será un pueblo? ¿Será un remanente? ¿Será que Juan el Bautista va a resucitar? ¿Será que Elías el Tisbita va a resucitar para dar un mensaje? ¿Será uno de ellos el mismo tercer Elías? Pues de aquí en adelante yo te aconsejo que te pongas cómodo, que abroches tu cinturón y que te llenes de valor, porque para esta parte final dejamos lo más contundente, porque tienes que ver con nosotros. Sí, Señor, vamos a entrar a la etapa del tercer Elías. Allí en Malaquías 4, 5 y 6 nos habla del tercer Elías. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que nos dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Y en qué momento vendrá el día grande y terrible? Claro, dice que va a ser terrible porque va a ser un día de salvación para unos, pero de destrucción para otros. El día de Jehová, el día de su segunda venida, para el mundo va a ser un día terrible. Va a ser su obra extraña. Pero dice que antes que venga ese día terrible de Jehová, dice que Él va a enviar al profeta Elías. ¿Será que va a resucitar Elías? ¿Será que va a resucitar Juan el Bautista? Déjame decirte que no.
Elías, quiero aclarar que Elías ya está en el cielo. Elías fue arrebatado al cielo, fue llevado en un carruaje de fuego. Juan el Bautista fue decapitado. Él murió, así que Juan no va a resucitar. ¿Listo? Ese Elías somos tú y yo. Ese tercer Elías somos nosotros. ¡Oh, qué privilegio! ¿Y será que tenemos la misma misión que tuvieron los dos primeros Elías? Antes de la segunda venida de Cristo, Él levantará el tercer Elías, o mejor, ya levantó al tercer Elías. Pero no es un solo hombre, es un grupo, es un remanente. Eres tú, soy yo, para proclamar un mensaje especial. Así como Juan el Bautista vino para preparar el camino para la primera venida de Jesús, la misión del tercer Elías es preparar y allanar el camino para la segunda venida de Cristo. Oh, qué privilegio hacer parte del tercer Elías. Vamos a mirar cuál es la misión, cuál es el mensaje que debe dar el tercer Elías. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y ahí sigue con el mensaje del tercer ángel. Pero ¿qué quiero resaltar en este aspecto? Que el tercer Elías tiene una misión que dar. Que el tercer Elías también debe dar un mensaje de amonestación. Que el tercer Elías también debe llamar a un reavivamiento y a una reforma, porque el Israel moderno se ha extraviado de los caminos de Dios. Sí. Necesitamos llamar a un reavivamiento y a una reforma, así como lo hicieron tanto el primero como el segundo Elías. Y se nos da tres mensajes evangélicos. Se nos da tres mensajes. Aparecen tres ángeles, pero no son tres ángeles literales, sino tres mensajes, porque ángel aquí se traduce como mensajero. Y entonces el primer ángel dice que debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, que debemos adorar a Dios. Nosotros debemos vivir este mensaje, debemos de llamar al mundo y a la iglesia a temer a Dios, a adorar a Dios, a adorar al Creador. Pero no solo eso, también debemos decirle al mundo, debemos decirle a las demás iglesias que ha caído Babilonia. Sí, Babilonia y las rameras y esas iglesias caídas que hoy están predicando falsas doctrinas han caído. Y nosotros como remanente, nosotros como ese tercer Elías, debemos levantar la voz como trompeta y debemos decirle a Babilonia que han caído por sus falsas doctrinas, por sus falsas enseñanzas. Y nosotros en este ministerio ya explicamos quién es Babilonia. Ya explicamos que el sistema papal es Babilonia. Ya explicamos que la gran mayoría de las iglesias protestantes son Babilonia porque representan a las rameras. Porque le han dado a beber al mundo del vino del furor de su fornicación.
Entonces la misión del tercer Elías es decirle a Babilonia: mire, ustedes han caído, ustedes necesitan un mensaje, necesitan un reavivamiento y una reforma para que salgan de Babilonia. Ese es el mensaje del tercer Elías. Así que yo te quiero decir, si tú estás en Babilonia, no puedes ser el tercer Elías, porque el tercer Elías es el que le hace llamado a Babilonia. El tercer Elías tiene un mensaje claro, tiene un mensaje contundente. Y si tú quieres hacer parte del tercer Elías, debes de estar predicando el mensaje de los tres ángeles. Quiero llamarte a ti directamente. Tú que eres adventista del séptimo día, que lleva 20 años, 10 años militando en esta iglesia. Si tú no estás predicando el mensaje de los tres ángeles, tú no eres el tercer Elías. Yo quiero ser claro acá, porque el tercer Elías se distingue por el mensaje. Y nosotros no estamos para andarle predicando al mundo pañitos de agua tibia. No estamos para hablándole allí historias, para entretenerlos y que nos dé miedo llamar al pecado por su nombre. No, Señor. Así como el primer Elías fue allá y desgolló a los profetas de Baal, así como fue y le derribó los ídolos allá a Acab y a Jezabel. Y así como Juan el Bautista también le dijo al pueblo de su época: generación de víboras. Así como Juan el Bautista también llamó a una restauración, el tercer Elías también debía hacer un llamado contundente. Yo quiero ser parte del tercer Elías y por eso estoy proclamando este mensaje y por eso hago un llamado contundente a través del mensaje de los tres ángeles. Pero el tercer Elías también debe proclamar que si alguno adora a la bestia y a su imagen, él recibirá la marca de la bestia. El tercer Elías le debe decir al mundo, le debe decir a la iglesia, le debe decir a Babilonia que la marca de la bestia representa el día de adoración papal. El día del sol, el domingo, ese día que Roma ha levantado, ese día que muchas iglesias hoy guardan. Nosotros como tercer Elías debemos decirle a ellos y al mundo que si siguen adorando en el día del sol, en ese día común, en ese día pagano, que si siguen adorando en ese día, lastimosamente recibirán la marca de la bestia. Ese es el mensaje del tercer ángel y tenemos que proclamarlo, tenemos que decirles. Ese es el mensaje. Si nosotros amamos al mundo, si amamos a esas personas que están equivocadas en el mensaje, tenemos que decirle la verdad con amor. Mira, lo que yo te estoy diciendo es fuerte, pero te lo digo con amor, porque yo te quiero ver en el reino de los cielos. Si yo no te amara, si yo no te apreciara a ti, no te predicaría esto. Te dejaría que estés allá en Babilonia y salves a quien pueda. No, Señor. Yo les quiero predicar porque un día alguien me predicó a mí y me dijo: John, salga de Babilonia. Y yo entendí. Y gracias a Dios salí de Babilonia. Y como recibí esa luz tan maravillosa, hoy también te quiero decir a ti: salga de Babilonia. Y te quiero decir: sí, Babilonia ha caído. Sí, si sigues adorando en el día del sol, vas a recibir la marca de la bestia y te vas a perder. Así es de contundente esto. Pero hay algo más. Dice: en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan. En nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Sí,
nosotros debemos dar un mensaje como el de Juan. Sigue diciendo, en esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al predicar al pueblo para el primer advenimiento de Cristo, le llamó la atención a los 10 mandamientos. Así nosotros hemos de dar con voz segura el mensaje: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Con el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. En este párrafo hay un mensaje muy poderoso. En primer lugar, dice que hemos entrado en apostasía. Dice que en esta época de apostasía casi universal. ¿Usted sabe lo que es la palabra universal? Sí, tanto el mundo cristiano como el mismo pueblo adventista, como Babilonia, hemos entrado en una apostasía casi universal. Hay apostasía por doquier, sí señor. Por eso se necesita un mensaje contundente, y por eso aquí conecta el mensaje de Juan, el mensaje de Elías y el mensaje de los 3 ángeles. Lo relaciona porque es un mensaje de reavivamiento. Yo quiero decirles que el mundo protestante está en apostasía desde hace rato. En Babilonia ni se diga, hay una apostasía tremenda. Yo voy a decir algo muy fuerte, pero tengo que decirlo. La hermana White, ella fue testigo de lo que fue la apostasía alfa, liderada por el doctor John Harvey Kellogg. Y nosotros conocemos la historia, todo lo que pasó. Pero la hermana White dijo que la apostasía omega iba a ser más grande todavía, iba a ser más destructora. O sea, si la apostasía alfa fue tremenda y lastimosamente hizo mucho daño en nuestras filas, ella dijo: yo tiemblo por lo que viene en la apostasía omega. Es tremendo. Y esto se va a cumplir también en el pueblo adventista, o se está cumpliendo. Así que no te asombres, querido adventista, querido hermano, no te asombres, porque esa apostasía no la frena nadie. Esa apostasía llegará, porque llegará, y esto está profetizado, aquí lo dice, en esta apostasía casi universal. Por eso necesitamos llamar al pueblo a un reavivamiento y a una reforma. Necesitamos, como tercer Elías, dar un mensaje contundente. ¿Y cuál es el mensaje que no nos deja caer en apostasía? El mensaje de los 3 ángeles. Quiero aclarar lo siguiente: toda la iglesia no caerá en apostasía. No, la iglesia en general no caerá en apostasía, pero sí quedará solamente un remanente. Habrá un zarandeo tremendo y muchos saldrán de nuestras filas. Pero ya que entendimos cuál es el mensaje del tercer Elías, ahora vamos a mirar la segunda característica. Si es similar a las características de los 2 primeros Elías. Mira lo que dice: vuestro atavio no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el espíritu, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que
Aquí comienza a hablarnos del verdadero atavio, de cómo debemos adornarnos, de cuál debe ser la indumentaria del tercer Elías, de cómo nosotros nos debemos vestir. Y nos dice que nuestra belleza debe ser interna. Y es más, ahí habla de cómo se vestían aquellas santas mujeres en la antigüedad, de que no debemos andar vestidos como viste el mundo, con las modas del mundo. Así que el tercer Elías también debe marcar la diferencia por el vestuario. Debemos vestirnos de una manera diferente, que donde quiera que nos vean dentro de la semana, no solamente el sábado, nos vean que somos un hijo de Dios en la manera de vestir, una manera modesta. Voy a leer un texto. Yo les dije, o sea, yo les advertí que esto al final se iba a poner muy caliente. Yo les dije que esto al final, yo no sé si todos resistan, no sé si todos van a resistir este mensaje, pero yo tengo que decirlo porque es la verdad, porque es un mensaje de parte de Dios. Hay un texto en Deuteronomio 22:5 y mira lo que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y aquí nosotros no necesitamos mucha exégesis para entender este versículo. El versículo está claro. Este versículo es contundente. Y dice que la mujer no debe vestir traje o ropa de hombre y el hombre no debe vestir como una mujer. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento si yo en el próximo video salgo acá con un vestido de mujer. ¿Qué van a pensar ustedes? No, el hermano se enloqueció, el hermano ahora, ¿qué son esos modales? El hermano ahora se vistió como una mujer, ahora es homosexual, qué sé yo. Pero, ¿saben? Así como dice que el hombre no se debe vestir como una mujer, también dice la mujer no debe vestir traje de hombre. Así que hay un mensaje contundente aquí del tercer Elías. ¿Cómo debemos vestir nosotros? De una manera diferente, debemos distinguirnos del mundo. Y aquí la pluma inspirada, el espíritu de profecía, nos habla un poco de esto. Dice: si las mujeres usaran sus vestidos de un largo que quedara de 3 a 5 centímetros por encima del sucio suelo de la calle, estos serían modestos, podrían mantenerse limpios con más facilidad y durarían más. Tal vestido estaría en conformidad con nuestra fe. A continuación presentaré un extracto de lo que he dicho en otros lugares acerca del tema. La sierva del Señor da las medidas de la verdadera vestimenta porque resulta que ellas se fueron al extremo y estaban vistiendo el traje americano. Y resulta que el traje americano de la época prácticamente barría el piso. O sea, ellas se fueron a un extremo de usar la minifalda a usar vestidos que barrían el piso. Y como en ese entonces las calles no eran pavimentadas, pues obviamente esto no hacía bien a su salud y podía traer una infección. Entonces ella les dice: no, vamos a ir al otro extremo a usar el traje americano. Y aconseja, entonces dice que debiera estar por encima del piso de 3 a 5 centímetros. Así que ese es un vestido adecuado, que no vamos a barrer el piso, pero tampoco que se suba mucho, pues que también estén mostrando lo que no se debe, ¿cierto? Así que es contundente acerca de la vestimenta. Sigue diciendo: Dios estableció que debía haber una clara distinción entre la ropa de los hombres y la de las mujeres, y ha considerado este asunto de suficiente importancia para dar instrucciones específicas concernientes a ella. Porque si hombres y mujeres llevaran la misma ropa, esto causaría confusión y un gran aumento de la conducta delictuosa. ¡Oh, qué tremendo!
Dice que si los hombres y las mujeres visten igual, va a haber una gran confusión. Así que el mensaje es claro. El tercer Elías también debe vestirse de una manera diferente. La mujer debe vestirse de una manera modesta, con el vestido un poco largo, ¿cierto? No mostrando mucho, no irnos mucho a las modas del mundo. Y el hombre también debe vestir de una manera adecuada, modesta, de una manera decente. Así que el mensaje es claro. Pero hay una tercera característica y con esto vamos a cerrar. El tercer Elías también se alimenta de una manera diferente. Recordemos que el primer Elías se alimentaba con torta cocida y agua. El segundo Elías, langostas y miel silvestre, que ya explicamos que las langostas era el algarrobo. Pero el tercer Elías no debe comer como come el mundo. El tercer Elías no se debe alimentar como se alimenta el mundo porque necesita una mente clara. Mira lo que dice Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Aquí tenemos la dieta del Edén. ¿Cuál fue la dieta del Edén? Pues aquí nos dice: toda planta que da semilla y todo árbol que da fruta. Esta debe ser la alimentación del pueblo de Dios, lo que produce la tierra. Y les voy a demostrar a continuación que los que todavía están consumiendo carne y los que están consumiendo alimentos estimulantes, en el tiempo final saldrán del pueblo de Dios y no harán parte del tercer Elías. Los que hagan parte del tercer Elías deben alimentarse de una manera diferente. Abandonarán el consumo de carne. Así que yo por eso les dije que los que se queden hasta el final son valientes, porque esto es contundente. Pero los que se queden hasta el final es porque quieren hacer parte del tercer Elías. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros no podemos destruir el templo del Espíritu Santo con comida chatarra. No podemos destruir este templo con alimentos que destruyen, con alimentos estimulantes. Nosotros debemos alimentarnos con la dieta que Dios nos dejó en el Edén. Porque nosotros cuidamos el carro, al carro le echamos agua, le echamos refrigerante allí al radiador, pero nosotros tomamos Coca-Cola y nosotros tomamos gaseosas y otro tipo de líquidos que nos dañan, que dañan nuestro cuerpo. Así que si queremos hacer parte del tercer Elías, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Pero voy a la parte más contundente. Mira lo que dice. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Es que esto no es opcional. O sea, por eso aquí tenemos que ser claros. Porque el párrafo dice que los que están medio convertidos en el asunto del consumo de carne, ahora se los voy a traducir, quiere decir, los que todavía no han abandonado del todo las carnes, dice, abandonarán el pueblo de Dios para no caminar más con él. Sí, Señor, por eso esto habrá un zarandeo tremendo en la iglesia. Por eso es que el tercer Elías no se ha levantado a predicar, porque nos hemos conformado con el mundo.
porque comemos como come el mundo, porque nos vestimos como se viste el mundo, porque predicamos como predica Babilonia. A veces nosotros en nuestras iglesias escuchamos sermones que tranquilamente lo podemos escuchar en una iglesia evangélica. Sermones livianos, no, mis amados. Lo que esta iglesia debe estar predicando son mensajes sazonados, mensajes de la verdad presente, un mensaje diferente. Eso era lo que predicaba el primero y el segundo Elías. Por eso es que el tercer Elías no se ha levantado todavía, porque no hemos entendido cuál es nuestra misión. Mira lo que dice acá. Los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar, dice la sierva del Señor, no puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Ella dice, yo no puedo ni siquiera pensar, o sea, que nosotros todavía estemos consumiendo estos alimentos. Entonces dice que los que esperan la segunda venida del Señor, con el tiempo abandonarán el consumo de la carne. Hoy solo hablé un poquito acá del consumo de la carne, pero aquí tendríamos que hablar de muchas más cosas que el pueblo de Dios debe abandonar. Todo lo que constituye la verdadera temperancia, porque Dios quiere un pueblo sano, tanto de mente como de cuerpo. Así que yo les quiero hacer un llamado muy especial. Ya hemos presentado a los tres Elías. Ya presentamos a Elías el Tisbita, ya presentamos al segundo Elías, que es Juan el Bautista, y presentamos al tercer Elías, que es este remanente moderno, este pueblo adventista que Dios levantó, un movimiento profético. La iglesia adventista no es una iglesia de garaje, la iglesia adventista tiene nacimiento profético. Pero el primer Elías tenía tres características: la manera de predicar, la manera de vestirse y la manera de alimentarse. El segundo Elías tenía las mismas tres características. Y para el tercer Elías no es la excepción, mi hermano. Para el tercer Elías las mismas tres características. Mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de los tres ángeles, verdad presente, el mensaje del santuario, el mensaje de la ley de Dios, el mensaje del don profético. Un mensaje diferente, una alimentación diferente y una vestimenta diferente. Ahora yo te pregunto, ¿estás listo para ser parte del tercer Elías? ¿Será que ya haces parte del tercer Elías? ¿Ya vives como el tercer Elías? ¿O será que estás viendo que es una responsabilidad demasiado grande? Yo quiero decirte, vale la pena. Vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena ser diferente, porque allí en Babilonia y allí en el mundo están esperando este mensaje que transforma y este mensaje que salva. Así que te invito, querido amigo y hermano, para que hagas parte del tercer Elías. Y si quieres saber cuál es el mensaje que debe predicar el tercer Elías, mira este video.